Te libraron de cadenas y también de la opresión, pero falta que estés libre de injusticia y corrupción. ¡Viva el Perú! Siguiendo con nuestro programa del Bicentenario de la Independencia del Perú, tenemos la suerte de contar con un invitado súper especial desde Perú, el señor Ricardo Pinto Basurco Mendoza, historiador peruano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señor Ricardo, muy buenas tardes. Antes que nada, gracias por aceptar esta entrevista organizada por la Escuela de Marinera Amor a lo Nuestro de la ciudad de Múnich. Buenas tardes. Buenas tardes, Helen. Muchas gracias por la gentil invitación y a través tuyo saludar a todos los miembros del grupo de la Academia Amor a lo Nuestro. Es para mí realmente algo muy, muy especial que desde Múnich, Alemania, pues busquen conocer un poco más sobre la historia de nuestro país, del Perú. Y sobre todo también es especial no solo por eso, sino porque Múnich tiene un vínculo histórico con mi familia. En los años 30, en la época de la guerra, un tío mío, mi tío abuelo, vivió en esa época, estudió allá medicina, eh, y bueno, justo cuando empieza todo esto de los problemas, pues, ¿no?, propios de la Segunda Guerra Mundial, él cae prisionero, fue prisionero político, estuvo en un centro de reclusión, luego sale de la prisión, y en el año 45 asume el consulado peruano y ayuda a muchos judíos que estaban en problemas a salir del país emitiendo pasaportes. Entonces, para mí, el Múnich, Alemania, pero Múnich sobre todo, guarda un vínculo muy especial con la historia de mi familia. Y ahora que ustedes me permiten, a través de la virtualidad, em, poder contarles un poco de la historia a los niños y a ustedes también, pues la verdad que es un gusto y un honor. Señor Ricardo Pinto Basurco Mendoza, realmente es algo impresionante lo que me acaba de comentar. Estamos súper agradecidos, de verdad, es un gran honor para nosotros contar con usted. Yo acabo de leer he leído su currículum vitae y me he quedado muy sorprendida de todos los trabajos de investigación que tiene realizado y la actual actividad que tiene en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No sé si nos puede contar un poquito acerca de su labor de investigación y el trabajo actual que usted está realizando. Claro que sí, con mucho gusto. Pues el trabajo de la historia es una actividad permanente, a pesar de la situación en la que nos encontramos, pues aquí en el Perú, las instituciones académicas, sobre todo las universidades, han parado físicamente, pero bueno, la virtualidad que nos permite de alguna manera tener actividad, nos ayuda a continuar, ¿no? Entonces la investigación, que es básicamente a la que yo me dedico, pues continúa. Tengo muchos ejes de investigación en los cuales pues escribo, publico. Hace no mucho, hace un mes, he publicado un libro referente, por ejemplo, a la historia de la universidad, con la presencia de José de San Martín y Simón Bolívar en la institución. Un hecho muy importante y poco conocido, ¿no? Porque la historia nos ayuda a eso, ¿no? A conocer hechos y personajes que tal vez han perdido el impacto que tuvieron en su momento. Entonces, a través de la historia nos permite recordar a esas personas, y más ahora en este contexto que nos encontramos, que es la conmemoración de la proclamación de la independencia, ¿no?, y en su bicentenario. Entonces, estos personajes ligados a una institución tan importante como es la Universidad de San Marcos, dicho sea de paso, la más antigua de América, recobra bastante valor. Eso es por el lado de la investigación histórica. Al mismo tiempo, tengo estudios de maestría en gestión del patrimonio cultural, lo que significa de que hay que promover siempre la cultura. Y es más, esta conversación eh, contribuye a eso. Entonces, cuando recibí la gentil invitación de parte tuya, Helen, y obviamente del grupo, pues no lo dudé, porque es parte de esto, ¿no? Es la gestión de la cultura, de la historia, del patrimonio, no solamente peruano, ¿ah? Acá ya no es solamente una sola vertiente. Yo creo que es el patrimonio latinoamericano, ¿no? Más que nada ustedes que se encuentran allá, pues que yo sé que hay varias personas de distintas nacionalidades que se juntan y ya las nacionalidades quedan aparte, sino es un grupo que une los lazos latinoamericanos. Entonces, a través de eso, de esta invitación, por ejemplo,
mi trabajo pues se mantiene activo, ¿no? Como no solamente las publicaciones, las investigaciones, sino también el hecho de promover la cultura, que eso al final con la historia va ligada y pues hace un gran elemento de consolidación cultural. Señor Ricardo, muchísimas gracias nuevamente. Como le comenté cuando contactamos, nosotros somos una familia que nos hemos reunido, una familia constituida por varias nacionalidades, pero como usted lo ha dicho, somos una sola familia y esta vez estamos organizando y celebrando los 200 años de independencia del Perú y todos los integrantes de todas las nacionalidades que están dentro del grupo disfrutan y están entusiasmados con esta celebración, porque todos somos, como usted mismo ha dicho, una familia. Sí. Asimismo, nuestros niños, el interés de los padres, porque nuestros niños vivan y conozcan la historia del Perú, es fundamental en nuestra escuela. Por ese motivo, hoy día nuestros niños han elaborado sus inquietudes, han hecho un listado de preguntas que a través de nuestra pequeña Aisha le van a hacer llegar a usted las preguntas que han podido elaborar y quisiéramos que usted también con un lenguaje sencillo, que puedan entender, para que ellos puedan entender, nos ayude a resolver todas sus inquietudes. Claro ¿Sí? que sí, con mucho Uh gusto. -huh. Aisha, entonces, ahora puedes realizar tu primera pregunta para el señor Ricardo Pinto Basurco Mendoza. ¿Cuántos años estuvimos bajo el yugo español? Muy bien, Aisha. Ahora, señor Ricardo, ¿nos podría por favor responder? Claro que sí, Aisha, con mucho gusto te contesto esta primera pregunta. Cuando dices cuánto tiempo estuvimos bajo el yugo español, pues resulta algo difícil de explicar en términos sencillos, pero bueno, vamos a hacer el intento. Cuando los españoles llegan a América, no llegaron primero al Perú, llegaron primero a la zona del Caribe, pues avanzaron hacia el sur. En el año de 1532 es cuando llegan los españoles por primera vez a los territorios que hoy ocupa lo que llamamos el Perú. Pero es a partir de 1542 cuando se institucionaliza, es decir, cuando se crea la primera organización política y administrativa de lo que llamaron el Virreinato del Perú. Este Virreinato del Perú, que abarcó gran parte de Sudamérica, duró aproximadamente 300 años, desde el 20 de noviembre de 1542 hasta, en teoría, porque continúa un poquito, 1826, cuando el ejército español se retira del Perú. Luego hubieron otros intentos por recuperar, pero bueno, más o menos, si hablamos en términos de administración y política, fue casi 300 años. Eso es por un lado, pero por otro lado, el hecho de que los europeos llegaran a nuestro continente y se encontraran con los pobladores americanos, generó un vínculo que hasta el día de hoy mantenemos. Se generó un mestizaje y ese mestizaje creó una cultura de la cual, más allá de cualquier tipo de independencia política, económica o administrativa, ha quedado y perdura en nuestra forma, en nuestro ser. Nosotros, bueno, hablamos español, tenemos mucha de cultura, mucha tradición que hemos heredado de ese momento de transferencia cultural, ¿no? En la cual ellos trajeron su cultura, la nuestra se encuentra con la de ellos y genera una nueva forma, una nueva expresión, que es la latinoamericana, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cuando hablamos del yugo español, entiendo que se refiere a la dominación colonial, pero la dominación colonial termina en ese momento, pero existe más, que es el impacto cultural, y que no deberíamos llamarlo tanto yugo, sino más bien es el nacimiento de una nueva forma de ser, ¿no? Se crea una nueva, el español que ellos trajeron toma un matiz diferente. Aquí en Sudamérica hablamos el de español, sí, pero cada uno tiene un propio acento, cada uno tiene una forma de expresión, por ejemplo, el baile, la comida, diferentes tradiciones. Entonces el mestizaje, considero, es una expresión
Sí, al inicio tuvo un momento traumático, pero es una expresión feliz que nos hace a nosotros y tener una identidad, al fin y al cabo, ¿no? Nuestra identidad latinoamericana y en este caso, nuestra identidad peruana. Muchísimas gracias. Aisha, ahora puedes decirnos tu segunda pregunta. ¿Con qué batallas y con la participación de quienes se logró la independencia? ¿Nos podría ayudar con esta segunda pregunta, por favor? Claro, con mucho gusto. Pues em, la independencia del Perú tiene una particularidad a diferencia de las otras independencias de nuestros países vecinos. La idea de José de San Martín con el Ejército Libertador fue tomar Lima, es decir, llegar a Lima, pero sin la necesidad de derramar sangre, de disparar. Esa fue la idea. Y es más, hecho que se cumplió, ¿no? El Ejército Libertador y San Martín ingresan a Lima sin disparar un solo tiro. Pero esa fue la presencia de San Martín. Al mismo tiempo, hubo un plan, y este plan hizo que San Martín ingrese a Lima, pero otra parte de ese Ejército Libertador pueda ingresar a Lima por otro lado, haciendo un círculo a la capital. Esa parte del ejército que fue comandada por Arenales, sí tuvo enfrentamientos bélicos. Y bueno, como se sabe, el proceso de independencia es algo largo, no solamente es 1821, sino es un proceso largo que tiene varios momentos. Entonces, si hablamos de batallas, si quieres saber algunos nombres, pues podemos mencionar las batallas de Iguazurco en Amazonas, la de Palpa en Nazca, Cerro de Pasco, Huamanga, Cangallo, etcétera. Diferentes momentos, pero definitivamente las que cobran mayor relevancia son dos. Y no es en 1821, sino un poco después, en 1824. La primera fue la batalla de Junín, que se dio el 6 de agosto de 1824, y la batalla de Ayacucho, que se desarrolló el 9 de diciembre del mismo año, de 1824. Y aquí cabe mencionar algún dato importante y muy poco conocido. En estas dos batallas participó una legión de alemanes, un grupo de alemanes que salieron de Hannover, y destacó, sobre todo, el personaje Otto Philipp Braun. Es más, fue condecorado por el mismo Simón Bolívar. Entonces, como verás, Aisha, la independencia del Perú, que fue un proceso largo, que tuvo diferentes momentos, también tuvo participación, poca, pero tuvo participación alemana en las batallas de Junín y Ayacucho, las que sellaron la independencia del Perú. Eso es un dato que me gustaría que siempre recuerdes. Qué interesante, señor Ricardo, qué interesante, don Ricardo. Ahora, Aisha, ¿puedes empezar con tu tercera pregunta? ¿Quién proclamó la independencia? Bueno, cuando me dices quién proclamó la independencia, la independencia, bueno, claro, propiamente dicha, la proclamó José de San Martín el 28 de julio de 1821. Claro, se toma esa fecha porque fue declarada en Lima, fue proclamada en Lima, ¿no? Porque era la capital del virreinato, era el lugar más importante de todo el virreinato. Pero antes de ello hubieron proclamaciones en distintas partes y por distintas personas. Es más, en 1820 se proclaman la independencia en diferentes partes del país. Y quiero mencionar, por ejemplo, antes, Guayaquil se proclamó antes que Lima, en 1820, Ica, Huamanga, Huánuco, Tarma, Lambayeque, Trujillo, en 1820, y en Piura, antes de Lima, Piura, Cajamarca, Chachapoyas. Lima es el último lugar donde se proclama la independencia. Ahora, hay que entender una cosa, que la proclamación es el acto público donde José de San Martín pues hace las famosas palabras, ¿no? Que da a toda la ciudad de Lima. Pero antes de eso son tres momentos en realidad que hay que tener siempre presente y que muchos se olvidan. Primero es la declaración de la independencia que se dio el 15 de julio. ¿Qué consta de la declaración? Es el documento
en la cual todos los habitantes más destacados de la ciudad de Lima firman el acta de independencia, ¿no? Ahí José de San Martín tiene una reunión con el municipio, la municipalidad, el ayuntamiento de Lima, el cabildo se decía en esa época, y pues se ponen de acuerdo y quedan que el 28 de julio, que cayó sábado, se iba a hacer la proclamación de la independencia, que fue la ceremonia pública. Un dato que también siempre se pierde. La proclamación fue hecha en 4 lugares de la ciudad de Lima, los lugares más importantes. Primero, la Plaza de Armas, que está al frente del Palacio de Gobierno. Segundo, la Plaza de la Merced, que está al frente de la Iglesia de la Merced. Segundo, fue la Plaza de Santa Ana, en un barrio que se llama Barrios Altos. Y la última en la Plaza de la Inquisición, que hoy se llama la Plaza Bolívar, que está exactamente frente al Palacio Legislativo, es decir, frente al Congreso. En esos 4 lugares, José de San Martín y toda su comitiva proclamó la independencia, bueno, con las palabras, ¿no? Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa, que Dios defienda. Viva la patria, viva el Perú. Este pequeño discurso se dijo en estas 4 plazas. Empezó a las 10 de la mañana y terminó a golpe de 1 a 2 de la tarde. Estos 4 lugares se toman porque eran lugares característicos donde se hacían las proclamas de los virreyes, ¿no? Antes de la llegada de San Martín, el dominio, pues obvio, era el virrey de la corona española. Y estos sitios eran los más importantes. No existía la tecnología como hoy, entonces todo se hacía a viva voz. Y estos lugares era donde la mayoría de ciudadanos de Lima se juntaban y pues tomaban el lugar como el más importante. Entonces, si había algo que decir, era en esos lugares, ¿no? Entonces, no te olvides, Aisha. En Lima se proclamó la independencia, si bien es cierto, el 28 de julio de 1821, pero también se proclamó antes del 28 y en otros lugares. Lima fue el último. Y cuando se hizo en Lima, se hizo en 4 lugares, en 4 plazas, que ojalá algún día puedas visitar cuando estés por aquí, en Lima. Seguro que sí, seguro que ahí ya querrás ir y conocer cada lugar. Aisha, ¿ahora te preparas para tu 4ª pregunta? ¿Cuál ha sido la participación de la Universidad Nacional de San Marcos en el proceso de la independencia? Una pregunta muy importante, la verdad. Bueno, todas en realidad son importantes, pero esta reviste un significado muy especial. Uno, primero, porque yo pertenezco a esa universidad, y la segunda es porque muchos, cuando estudian la historia, pierden de vista la participación de las instituciones académicas, de los colegios, en este caso, la universidad. Muchos siempre estudian desde el punto de vista económico, político, militar, que está muy bien, pero también es necesario tener la visión desde la universidad, desde los centros que formaban a las personas. La independencia es un proceso largo, fue un proceso largo, que no es que llegó San Martín y el 28 de julio ya se hizo, no. Es un proceso largo que tomó tiempo, que tomó el pensamiento de muchas personas, que fue madurando, que se fue elaborando, y este pensamiento se elabora en la universidad y en los centros educativos. La universidad, por eso, en esa época a la universidad y a todo este grupo de instituciones educativas se le llamaba cuerpos literarios, ¿no? Entonces, los cuerpos literarios, incluido la universidad, el Convictorio de San Carlos, la Escuela de San Fernando, y en fin, otras más, tuvieron una participación muy activa desde el punto de vista de las ideas. Es más, también los estudiantes y profesores participaron en hechos de armas, si se podría decir, pero su principal aporte, y en este caso la universidad, tanto a nivel institucional como aquella clase media ilustrada, de lo cual formaban sus alumnos y profesores, tuvieron una participación trascendental en la formación del pensamiento, porque estas cosas no se hacen simplemente porque alguien te las dice, tú tienes que tener una idea de por qué. Las cosas como se hacen, cualquier cosa, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, vas a bailar marinera, tienes que tener el conocimiento, tienes que entender por qué.
Lo mismo pasa, o pasó, con el proceso, en este caso, de la emancipación, de la independencia. La gente que estuvo y participó tuvo una idea, y esa idea fue madurando, que se complementa con los hechos de la llegada del Ejército Libertador, y que luego tiene mayor importancia y relevancia porque son estas personas las que salieron de la Universidad de San Marcos y también como institución de la universidad, crearon y delinearon las primeras leyes y las primeras normas de lo que fue el naciente Estado peruano, que decanta, que al final se convierte en la República, que es lo que nosotros ahora estamos conmemorando, ¿no? Entonces, la participación de la universidad, tanto a nivel institucional como a nivel de personas, de los profesionales que salieron de sus aulas, es trascendental. Y un detalle que me gustaría mencionar. Cuando digo institucional, no solamente es el hecho de haber participado, sino que se dio su local. La universidad, cuando llega a San Martín y Bolívar, y bueno, se da todo este movimiento bastante fuerte, ¿no?, de lo que significó la independencia, la universidad otorga su edificio, o sea, el local donde se encuentran, eh, y lo cede a la causa patriótica, a tal punto que hoy lo que era la antigua sede de la universidad, bueno, por lo menos el espacio, porque ya físicamente ya no existe, se demolió para construir lo que hoy es el Palacio Legislativo, es decir, el Congreso. Entonces, la universidad sí tuvo una importante participación a nivel institucional, como ya lo he mencionado, y a nivel de participación de sus profesionales. Te puedo mencionar algunos nombres, por ejemplo, Toribio Rodríguez de Mendoza, José Gregorio Escobedo, José Gregorio Paredes, quien diseñó el escudo nacional, el actual escudo nacional, eh, José de la Torre Lugarte, que compuso la letra del himno nacional, Hipólito Unanue, y en fin, una serie de personajes cuya contribución hasta el día de hoy, que muchos no conocen, pues siguen vigentes, ¿no? Entonces yo creo que, y gracias por esa buena pregunta, la participación de la universidad en la independencia y en este proceso largo es, fue y será siempre importante. Súper interesante, señor Ricardo Pinto Basurco Mendoza, súper interesante. Ahora Aisha nos prepara su siguiente pregunta. Aisha. ¿Quién fue el primer presidente de Perú y quién lo eligió? Bueno, a ver, esto es un poco, esta pregunta tiene una respuesta que puede ser variada, porque, claro, a ver, es, ¿quién fue el primer presidente del Perú y quién lo eligió? El primer presidente del Perú, pues, o sea, si hablamos en manera técnica, fue José de la Riva Agüero, ¿ya?, que fue el primer personaje quien asume el cargo con ese nombre. Pero como la historia del Perú tiene muchas cosas que cambian y que un día era una cosa y sobre todo en estos primeros años, ¿no? Que un día era un personaje y al otro día era otro y asumía el cargo pero con otro nombre. Entonces es una historia que no es lineal, sino es muy cambiante, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos al estricto, el primer presidente del Perú fue José de la Riva Agüero, quien asumió el cargo en 1823. Ahora, él fue el primero que utilizó la banda presidencial, la banda bicolor. Eh, si quieres saber quién fue el primer presidente electo, porque la pregunta incluye quién lo eligió. A José de Riva Agüero no lo eligieron, él se impuso y el Congreso en ese momento pues le otorgó esa responsabilidad. Pero quién fue el primer presidente electo fue el Agustín Gamarra en 1840. Y el primer presidente electo civil, porque estos son militares, fue Manuel Pardo y Lavalle, 1872 a 1876. Entonces, como te digo, el nombre, como lo conocemos hoy, no fue al inicio de una forma pues lineal, ¿no? Tuvo muchas variantes. Entonces, puedes hacer esas tres distinciones, ¿no? Para recordar. El primer presidente, se puede decir que por encargo, fue José de la Riva Agüero, en 1823. El segundo, Agustín Gamarra, en 1840.
ese sí fue electo, y Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil, no militar, en 1872. Pues esa pregunta no me la sabía yo del todo, o sea que me ha servido para mí también. Sí. Ahora ahí ya viene con su última pregunta, con la que creo que les ha entusiasmado hacer la pregunta a todos. Aisha, por favor. ¿Define usted a la marinera? Señor Ricardo Pinto Basurco, ¿nos puede Claro, ayudar con esto? claro que sí. Pues la marinera es una expresión cultural muy hermosa, un baile que reúne unas características pues espléndidas, donde hay una gran coordinación, donde hay un coqueteo, donde hay un deleite, ¿no? Y sobre todo acompañado por una potencia musical que sorprende. Pero hay que recordar que esta expresión cultural, este baile nacional, tiene un origen. Y no es un origen que haya nacido con ese nombre. Recordemos que la marinera eh, tiene bueno, toma características de diferentes bailes. Bailes que, como ya dije al inicio, tuvieron son producto del mestizaje entre lo español y lo peruano ya, ¿no? Eh, de este producto de mestizaje, de lo que eran los bailes europeos, del vals, del minuet, ¿no? Eh, surgen nuevos bailes, entre ellos la zamacueca. La zamacueca viene a ser como el abuelo de la marinera, que reúne características muy similares a lo que es la marinera. Y la marinera, que toma su forma particular, y el nombre se adopta recién en 1879, gracias a el costumbrista y hombre de letras Abelardo Gamarra, a quien él mismo se autodenominaba el tunante. Él le da el nombre de marinera en homenaje a la Marina de Guerra del Perú y a el héroe Miguel Grau. Esto porque pues justo había sucedido el combate de Angamos y Grau había fallecido. Entonces él, pues en una forma de perenizar la idea y un homenaje perpetuo a Miguel Grau y a la Marina, recordemos que pues, el Perú tuvo una guerra con Chile del año 79 1879 a 1883. Entonces, este costumbrista, Abelardo Gamarra, el tunante, ve la necesidad de rendir homenaje cambiando el nombre de Zamacueca porque él quería desligar, tener en cuenta que Zamacueca también se baila en Chile. Y es más, hasta el día de hoy continúa con ese nombre. Entonces, Abelardo Gamarra dice, nosotros no tenemos que llevar el mismo nombre que ellos, pues en esa época hay que entender el contexto también, era el enemigo. Hoy no, hoy somos hermanos, somos amigos y nos llevamos muy bien. Pero en ese momento la guerra hizo que pues Abelardo Gamarra, en una forma pues, de revancha, vamos a ponerlo así, dejara el nombre de ese lado y pusiera uno nuevo, y es La Marinera, en homenaje a la Marina y a Miguel Grau. Ahora, esta danza que muy bien sabes es patrimonio cultural del país. Entonces, para mí, eh, me da mucha emoción saber que tú, Aisha, estando allá, cultivas este baile nacional. Es una cosa muy bonita porque yo sé que vives allá, que tienes mucho tiempo ahí y todos los que pertenecen al grupo de Amor al Nuestro también. Y eso de verdad me emociona porque es saber que fuera de nuestras fronteras, fuera del Perú, porque te hablo desde Lima, el baile, nuestro baile en la marinera, que es uno de los tantos que tiene, hay que decirlo también, uno de los tantos que tiene el Perú, eh, se puede expresar, ¿no? Y yo estoy seguro y espero algún día poder ver alguno de los videos del grupo para pues disfrutar de su buen arte. Y bueno, Aisha, yo espero que con estas preguntas o estas respuestas te haya podido ayudar un poco a conocer de la historia de tu país. Y que, bueno, si tienes alguna duda, pues igual yo siempre voy a estar atento a cualquier pregunta que tengas. Ay, señor Ricardo, muchísimas gracias, señor Ricardo Pinto Basurco Mendoza. La verdad que es todo un honor haberlo tenido como invitado especial. Muchas gracias por ese lenguaje
sencillo para nuestros niños. Y también quería comentarle y decirle que nosotros desde aquí, los padres, que somos los que impulsamos de alguna manera el grupo y tratamos de que nuestros niños conozcan también las raíces de sus padres, y ellos se sienten realmente todos unidos, y a pesar de que en el grupo tenemos muchas nacionalidades, tenemos Sí, personas de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de México, y todos conformamos y obviamente peruanos, y obviamente peruanos, y todos formamos una gran familia que nos dedicamos a eso, no solamente cultivar el baile, sino también a través de estas actividades, también la parte histórica, no solamente el baile lo es todo, sino también es importante que nuestros niños conozcan el Perú. Eso es lo claro. que nosotros intentamos transmitir, y de esa manera, y de esta manera, mejor dicho, yo le hago extensiva el agradecimiento de todos por ser, aparte de usted, una persona célebre que conoce mucho sobre la historia, se haya dado un tiempo y nos haya concedido la entrevista con de repente inconvenientes. No somos muy profesionales con la técnica, pero creo que haremos lo posible para que toda esta entrevista y transmisión y transmisión también de conocimientos lleve a un buen recaudo en nuestros niños y en nuestros mayores, porque ya ve que yo también hay muchas cosas que recién me he enterado. Por todo eso, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. A través de ti, Ellen, quiero agradecerles a ustedes, a todo el grupo, a todos los que conforman el Amor a lo Nuestro, a mis compatriotas que están por allá, y felicitarlos porque estas cosas son valiosas, son valiosas. Y no solamente, sí, es importante a los niños, que yo creo que es lo fundamental, pero también es importante que los mayores se acuerden de su historia y si no conocieron un dato o algo, bueno, para eso estamos, ¿no? Al final aprendemos todos y yo creo que eso es algo que es muy loable de parte de ustedes, que les sugiero no lo dejen, que lo motiven, que siga, cuenten conmigo para lo que sea, no hay ningún problema. Si estoy desde acá o si algún día los visito, igual cuenten conmigo. Yo ¿Ya? creo que haremos pronto una transmisión en vivo, pero juntos, todos Ah, juntos, claro, con ya mucho sea gusto, usted aquí o nosotros allá. Dios con mucho gusto. mediante y se acabe toda la pandemia. Sí, Dios claro que sí. mediante nuestro Perú salga de estos inconvenientes que está pasando y que sea lo mejor para todos los peruanos. Yo en estas fiestas solamente deseo paz, libertad y amor para nuestro Perú. Así es. Muchísimas gracias, señor Ricardo. A ustedes, y bueno, Ujú. un abrazo a todos allá, peruanos y latinoamericanos que están con ustedes, y les deseo pues un feliz 28, y bueno, que vive el Perú, ¿no? Que vive el Perú, señor Ricardo. Que vive el Ricardo, Perú. muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego.